¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Eco! Pero Alberto, que esto ya lo hemos hecho. ¿Ah, sí? Sí, esto yo creo que en otro programa ya hemos hecho esto. En otro hiato, no sé. Alberto, ¿por qué no paras y pones la sintonía? Va, venga, vamos. Pues bienvenidos todos a De Ignorancia Sí Que Sé, programa número 41 después de un hiato de un año que, bueno, ahora os explicaremos cosas. No estamos contentos de que esto haya ocurrido, pero estamos contentos de haber vuelto. Así que estamos aquí con nuestro primer programa del año 2025, que estamos grabando muy felices porque además es la primera vez que estamos los tres en vivo en el mismo lugar, que no estamos grabando en remoto. Esto no había ocurrido nunca. Javier Vargas, bienvenido a tu programa. Hola, ¿qué tal, Alberto? Víctor Marco, bienvenido a tu programa. Hola a los dos. Estoy encantadísimo. Bueno, esto está muy bien porque estamos en la misma sala compartiendo espacio, podemos vernos la cara directamente, podemos reaccionar, decirle a la persona... Sí, No ha pasado porque- nunca. No ha pasado nunca, es la primera vez. El primero, si no recuerdo mal, Alberto vino a mi casa Sí, y grabamos él y yo juntos. eso es, y Javi estaba en Puede Alicante. ser que juntos pero separados porque se cruzaban los sonidos y acabó en una habitación distinta o algo así. Puede ser, no sé si en la habitación distinta, pero creo que me tuve que poner al otro lado de la mesa como mínimo. Sí, era una mesa grande. Sí, al menos eso lo probo. Bueno, en fin, que... A ver si grabar en persona va a ser peor porque nos dispersamos más. Exacto, que como veis hay cosas que no han cambiado en este programa. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido aquí. Es verdad que hemos tenido un hiato de un año. Voy a empezar yo a contar alguna cosa. Para mí este último año ha sido un año de muchos cambios. Me he dejado uno de los trabajos que tenía. Yo trabajaba en el IFIC de divulgador y ahora colaboro con ellos de vez en cuando, pero ya no trabajo en el IFIC y soy una especie de freelance de esto de la divulgación que hace, entre otras cosas, De Ignorancia Sí Que Sé, que es un gran programa y cada vez es de más gente, por cierto. Entonces, eso ha hecho que mi último año haya sido un poco, digamos, azaroso y que haya sido difícil mover los programas de Ignorancia. Eso, además de los que me conozcan, ya saben mis cosas de la ansiedad y tal, de la cual, por cierto, voy mucho mejor. Así que Nos alegramos. Cuando has dicho que cada vez escucha más gente esto, esperemos que sigan ahí. Sí, exacto. Es perfectamente posible que esto lo estemos escuchando nosotros y no lo vaya a volver a escuchar nadie más. Y así murió De Ignorancia Sí Que Sé. Por nuestra falta de fiabilidad. No, a ver, tengo que decir que hemos recibido bastantes correos durante el año. Hemos recibido correos de gente diciendo, oye, ¿estáis vivos? Y de gente proponiéndonos temas. Y de gente diciendo que acaba de llegar al programa. Hay un correo de hace, pues no recuerdo cuánto, un par de semanas o 3, de una persona diciendo, la verdad es que sé que llego tarde, pero estoy escuchando el programa número 2 y yo, ¿what? Nosotros estamos aquí queriendo empujar para grabar el 41 y esta persona está en el pasado y se va a encontrar con esto en un momento dado. Es que es como maravilloso. Por favor, escúchalos poco a poco. Aunque este mensaje te llegará cuando estés en el 41, así que no ha valido para nada. Sí, en los comentarios de iVoox, que eso sí que los miramos, del programa 40, hay varias personas que dicen, a ver para cuándo el próximo programa y tal. O sea, bueno, pues... Esas personas ni siquiera recordarán que escribieron ese comentario a estas alturas. A lo Yo mejor. Exacto. quiero entonar el mea culpa porque recordaréis que me encargabas normalmente de contestar a los correos. Sí. Me cambié de móvil No. y al cambiarme de móvil ya habíamos hecho este parón y yo empecé a volver a ponerme mi correo del instituto, mi correo personal, del conservatorio y olvidé poner el de Ignorancia. Oh, Entonces yo mama. a veces pensaba, ya no nos escribe nadie. Y cuando lo comentaste otro día dije, ¡ay, vaya! Claro, porque lo que estaba pasando es que yo sí recibía los correos, pero yo soy una ameba y no contesto nunca. Porque pensaba que los estaba contestando yo. Oh my god. Lo lamento mucho, oyentes. Bueno, muchas gracias a todos los que nos habéis escrito para pedirnos cosas, para preguntarnos cosas.
vamos a pasar por todos esos correos y vamos a contestarlos, ¿vale? Ahora que el programa ya sigue vivo. Muchas gracias a todos a los que nos habéis escrito por redes sociales diciendo si el programa seguía vivo, que también están ahí. La verdad es que se agradece, o sea, cuando la gente te dice esto, te entran ganas de decir, jope, a ver si terminamos esto. Pero en mi caso, por lo menos, había como unas condiciones de contorno que tenían que terminar y ahora ya estoy en condiciones de grabar más cosas. No sé si vosotros queréis contar algo de lo que habéis hecho en el último año. ¿Quieres empezar tú, Javi, que también tienes...? Bien, sí. Bueno, yo... como soy así de especial, cada vez que me proponen algo, y pues me entusiasmo y no sé decir que no a las cosas. Eso no es necesariamente malo, pero no es necesariamente bueno. Claro, el problema es que el tiempo es limitado, entonces pues eso es lo que ha pasado. Básicamente en el instituto nos hemos embarcado en un par de proyectos nuevos y pues me han pedido que si podía yo impulsarlos un poquito y eso, y la verdad es que estoy súper contento, están funcionando bien. Seguramente os traigamos algún programa en el que hablemos de alguno de estos temas. Esa era mi pregunta, efectivamente. Sí, si se proyectos exportables a Ignorancia. Se pueden sacar cosas, y entre eso un máster que estoy cursando y que estoy empezando a dar clases también en la Universidad de Alicante. Pero por favor, es solo uno de los gemelos de Javi, ¿no? Sí, somos octillizos y nos vamos turnando. Un día vendrá el tercer gemelo. Bueno, pues como comprenderéis, a eso sumadle que en casa no vivo yo solo, sino que somos más y tenemos que cuadrar horarios. Por tanto, pues... Es que de verdad, qué egoísta tener familia en lugar de estar grabando podcast todo el día. ¿Verdad? Tenía que tenerlos abandonados. Un día me iré a grabar un podcast y no volveré. Eso es una historia que suena mucho a películas de la época de nuestros padres. Sí, totalmente. Yo no sé cuál es mi excusa porque yo no tengo hijos y los proyectos de mi instituto yo suelo gastar el tiempo de estar allí, pero como sabéis, el conservatorio me tiene secuestrado. El año que viene acabaré por fin. Y además llevo ya un tiempo escribiendo 2 libros, otro con un compañero que además conoce a nuestros oyentes, porque es Víctor Fernández, claro, que hemos invitado varias veces. Sí. Vale, me voy a arriesgar a decirlo, porque así me obligaré a acabarlo este año. Tenemos una novela. Eso te iba a preguntar. Una si novela libros... que podríamos catalogar de realismo mágico. Ojo. Sobre lingüística y matemáticas. Vale, es una novela en donde los estudiantes van a clase, estudian y aprueban los exámenes. Exacto. ¿No? Y no rebaten nunca al profesor. Ese es el realismo mágico. Y los padres vienen al instituto a decirte qué buen trabajo, mi hijo es mejor persona gracias a vosotros. Sí, y ya. Y por eso no hemos grabado nada. Y luego estoy haciendo otro. Yo solo, es una aventura personal en el que estoy escribiendo una especie de guía docente donde estoy pasando por escrito todo esto que hacemos en el programa. Las situaciones de aprendizaje, técnicas y tal. Eso es el futuro merchandising de Ignorancia sí que sí. Exacto. Entonces yo quiero mantener vivo este programa para poder publicitar mis libros aquí. Eso y sobre todo el conservatorio que me tiene ocupadas todas las tardes prácticamente. Bueno, pues este es un poco lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. La verdad es que nos gustaría haber grabado más, pero ha llegado un momento en que la salud también era importante y sobre todo que de Ignorancia no se convirtiese en una especie como de carga que tenemos que hacerlo por obligación y que estamos cansadísimos y lo grabamos a las 11 No pueden de la ser noche. deberes, tío. Claro, no pueden ser deberes. Exacto, porque entonces no va a salir bien y lo vamos a aborrecer y de no hecho, vamos a grabar. Creo que una de las pocas veces que dijimos de grabar pasadas las 9 de la noche, llegó un punto de saturación en el que dijimos vamos a dejarlo y ya lo grabaremos en condiciones otro día, otra hora. Recuerdo ese programa, sí, yo colapsé. Sí, uno de los varios programas en falso de Ignorancia. Sí, ese no se hizo, es cierto. Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos si queréis con el tema. Qué mayores estamos, ¿eh? Bueno, a ver, simplemente ya no es la primera vez que hacemos una cosa y la queremos hacer bien. Ya. Al menos en mi caso, ¿eh? Quiero decir, claro, yo pues la primera vez que empecé en la radio, pues hacía falta no dormir para hacer un programa de radio, pues claro que lo hacías, pero llega un momento en que dices, oye, pues... Yo recuerdo cuando estaba en física, que también estudiaba piano, acostarme a las 4 de la mañana estudiando física, claro, porque tenía que tocar el piano por el día, no por la noche. Ahora, bastante si llego a las 11 o las 12 y veo una serie y no muero. A ver... Javi se ríe porque lo entiende. Jope, pero es un hecho que no tenemos ya 20 años, ¿no? O sea, yo cuando tenía 17 años en COU, pues me acostaba todas las noches a las 2 o las 3, dormía 5 horas y leía como, vamos, una barbaridad. O sea, yo me leí 13 o 15 libros ese año, que para mí es mucho porque yo leo muy lento. Hay gente que lee 13 y 15 libros con toda normalidad, pero yo no. No, te entiendo. Y eso fue porque no dormía. Y porque teniendo 17 años podía no dormir. Pero ahora tengo 43. Oh my God. Bueno, pues si queréis vamos con el tema de hoy, ¿no? A mí me estaba gustando esto, pero vale, venga, vamos. Era más fácil, ¿verdad? Era más fácil que hablar de algo de ciencia.
Y hay mate. Bueno, pues para el día de hoy, para nuestra vuelta, hemos buscado un tema que yo creo que muchos de los oyentes nos han dicho que les resultaba útil, que era hablar de situaciones de aprendizaje, ¿no? Porque tenemos muchos oyentes que son profesores y por lo tanto sacan ideas de las tonterías que nosotros decimos en este podcast. Es increíble. Exacto. Entonces, vamos a, primero, para los que no son profesores, a recordar qué narices son las situaciones de aprendizaje. No sé, venga, le tiro yo y me corriges porque la última vez que hicimos esto fue cuando empezó la LONLOE y además creo que traímos la definición, la leímos en el programa, nadie entendió nada. Sí, de hecho, llegamos a la conclusión de que era ambigua y que dependiendo de quién la leyese Claro. podía interpretar varias cosas. Entonces yo voy, después de esos, porque eso ya fue hace 2 años, voy a decir lo que yo interpreto ahora como una situación de aprendizaje. Para mí es una práctica de contenido de tu materia rico en esa materia. Por ejemplo, un dictado de los clásicos de cuando éramos pequeños, ¿es una situación de aprendizaje? Sí, porque hay una situación y se está aprendiendo algo. ¿Es pobre? Sí. Ahora, si tú le das la vuelta y haces que cada chaval se escriba un párrafo de una historia y luego sacas a ese alumno a la pizarra a leer en público su historia y el rector la copia, y vemos cómo han ido variando desde lo que la copia a los demás, se ha transformado en una situación rica en contenido. Vale. No sé qué opinas, Javi. Sí, yo sigo pensando que la definición es ambigua y además tengo confirmación. Porque ahora mismo tenemos alumnado de prácticas del máster de profesorado en el instituto yo también. y a nosotros nos vienen de 2 universidades. Vienen de la Universidad Miguel Hernández de Elche y vienen de la Universidad de Alicante. Pues a unos les han dicho una cosa y a otros les han dicho otra en cuanto a las situaciones de aprendizaje. A unos les han dicho algo parecido a lo que ha dicho Víctor, una actividad, un conjunto de actividades que básicamente lo que hacen es poner en contexto los contenidos de la materia Que y todos sabemos que sirven es la para definición profundizar. correcta porque la he dicho yo. ¿Vale? Pero es que a otros les han dicho que una situación de aprendizaje tiene que durar en torno a las 9 o 10 sesiones. Sí, yo también eso lo escucho. Claro, 9 o 10. ¿Eso no es muchísimo? Claro, es que 9 o 10 sesiones es como dar una unidad didáctica completa, es un que tema eso entero. vamos. Es que no sé si a ti te ha llegado, Javi, de la Consellería desde el año pasado, el modelo de situación de aprendizaje. Y básicamente es una unidad didáctica. Sí. Vale. Y yo creo que eso es un error. Una unidad didáctica se construye el discurso con varias situaciones de aprendizaje. O con una sola, pero como colofón de la unidad. Por ejemplo, el final, ¿no? La conclusión. Entonces, no tiene sentido cambiar unidad por situación de aprendizaje, porque no Claro. puedes construir, no sé, si vas a dar geometría, la situación no puede ser la geometría, porque entonces estás transformándolo en la unidad. Sí, Ya. yo puedo entenderlo que haya un hilo conductor del tema y que ese hilo conductor nos sirva para llevar toda la unidad y que al final las últimas actividades de la unidad consistan en, por ejemplo, dar respuesta a la pregunta que ha motivado el inicio del tema. Pero si al final el transcurso del tema, la unidad didáctica, haces que dure 10 sesiones y durante esas sesiones vas a ir impartiendo los contenidos y vas a ir haciendo los ejercicios que tienes que hacer para reforzar, etcétera, es que al final es cambiarle el nombre a la unidad didáctica. Entonces, yo creo que se nos remarcó que no era cambiarle el nombre, que era otra cosa, con lo que no puede... Vamos, yo entiendo que no debería ser así. Además, Mi visión es más cercana a la que tú has dicho, Víctor. Además, para mí la palabra situación, en mi cabeza, implica un periodo de tiempo corto. Exacto. Lo veo como muy puntual. Sí, Estamos sí. en esta... Además, situación hace referencia a sitio. Sí. A un lugar concreto, no una unidad que... Una unidad es... Sí, la palabra unidad a veces hace referencia a una cosa, pero del tiempo que llevamos dando unidades... Una desde el colegio. situación para los lingüistas que estén escuchando este programa, que seguro que son muchos, es una situación tiene una connotación perfectiva, ¿no? Tiene una connotación de algo que empieza y termina y que no está indeterminado en el tiempo. 10 sesiones es casi indeterminado en el tiempo. Sí. Sí. Es que 10 sesiones en según qué cursos puede ser más de un mes. Sí, Sí, efectivamente, claro. Matemáticas serían 2 semanas y media exactamente porque siempre tenemos 4 horas. Claro. Pero para ti... Pero en tercero de la ESO, que física y química son 2 horas, es que son 5 semanas. Bueno, ¿y de las clase. asignaturas que tienen 2 sesiones o una? Porque también hay optativas y estas Claro, optativas también están obligados a hacer situaciones de aprendizaje. Bueno, pues las situaciones de aprendizaje de las que vamos a hablar hoy se van a centrar en torno a una noción que es más o menos exportable a física y a matemáticas, aunque significa cosas distintas en física y matemáticas, que es la noción de indeterminación. Existe en física esta cosa llamada el principio de indeterminación, que no de incertidumbre. Entonces, bueno, vamos primero a explicar qué es esto de la indeterminación y luego ya hablamos de otras cosas. Javi. Bueno, yo por comparar con la incertidumbre, yo diría que una incertidumbre es cuando algo no lo conocemos en profundidad, ¿vale? Ajá. Y por eso es incierto. Tenemos dudas sobre su verdadero valor, por ejemplo, en el caso de una medida. Pero una indeterminación
la diferencia principal no es que no lo conozcamos lo suficientemente bien, es que no está determinado. Es que aunque tú quisieras y tuvieses más medios, no puedes conocerlo mejor de lo que ya lo conoces. Exacto, efectivamente. Por ejemplo, ¿qué cosas están indeterminadas en el mundo real? Pues cosas tan sencillas como dónde está situado el sonido. Cuando yo estoy hablando y las ondas de sonido salen de mi boca, pues las ondas de sonido llenan un espacio grandote. Hombre, es verdad que si dices, pues el sonido que Alberto emite no sale de España, pues es probable que no salga del territorio de España, pero es estar un poco indeterminado. O sea, no está en un punto concreto, está en un espacio amplio. Con lo que hay, en realidad es muy natural que haya cosas que estén indeterminadas. No es algo que nos debiera volver locos, ¿no? En realidad es un concepto que dentro del mundo de las ondas vamos a encontrar muchos casos de cosas que están indeterminadas. O sea, exacto. Y por eso, chicos, la física cuántica, como tiene indeterminaciones, tiene que ver mucho con ondas. El otro día con unos amigos cenando me preguntaron sobre esto. ¿Ah, sí? Y para explicarles puse un ejemplo parecido al de Alberto. Les dije, ¿dónde está teniendo lugar esta cena o esta conversación? Ajá. ¿Aquí? ¿Ahí? Claro. Dices, bueno, aquí en el restaurante. Dices, Sí. pero eso es muy indeterminado. Sí. Y al final de cuentas va por ahí la cosa. Sí, efectivamente. Podríamos meternos en honduras filosóficas de si podría haber una determinación cuando uno fija un cierto tamaño. Es decir, bueno, si nos basta con decir en un margen de más o menos 10 metros dónde está ocurriendo la cena, pues igual eso sí lo podemos pero hacer, luego, ¿no? Claro, pero ahí yo también entiendo que depende. Depende de si es porque no puedes atinar más, como por ejemplo, ¿cuál es la posición de Víctor ahora mismo? ¿Está a un metro de mí o está a 1,0005 metros de mí? Claro. Ya. Ahí es una cuestión técnica. No puedo saberlo con más precisión, pero su posición está clara. Ya. Pero yo ahí- Cuando hay algo que no puedes dar una posición fija, porque a lo mejor en el caso del sonido o en el caso del restaurante ocupa una zona amplia, Ujú. ahí la matemática tiene también una palabra para referirse a ello, y es que está acotado. Sí. Yo tengo su posición acotada, pero eso no significa que yo sepa exactamente el lugar en el que está, porque está indeterminado. Pero yo creo que es una buena comparación o metáfora, porque cuando hablemos del principio de indeterminación... No, es una buena comparación o metáfora, que no son lo mismo, ¿eh? Tienes razón. Es una buena metáfora. Estoy de acuerdo. Porque no he dicho cómo. He dicho, ¿estamos dónde? Cuando hablemos del principio de indeterminación y hablemos de la función de onda, porque me apetece hablar de la geometría de eso. Vale. ¿Por qué está indeterminado? Porque ¿dónde está la partícula? Si tú hablas de dónde estoy yo, tendrás que definir qué soy yo. Ujú. Y hasta dónde soy yo. Vale. Que al final es lo que pasa con un electrón. ¿El electrón dónde está? Es que ¿dónde empieza y acaba el electrón? Que es una onda Sí. en el espacio. ¿no? Exacto, ese es uno de los problemas. Porque tú puedes obviamente. decir, yo tendrías que elegir mi centro de masas, ¿no? Y yo estoy aquí, entonces me das una ubicación de X y Z. Pero yo puedo decir, bueno, yo no soy mi centro de masas, yo podría ser mi cerebro y mi conciencia. ¿Y dónde está ubicada mi conciencia? Porque puede estar en varios sitios, ¿no? O sea, que no es tan extraño, no parece, la indeterminación parece mágica cuando hablas de cuántica, pero a mí me parece bastante intuitiva cuando empiezas a hacer dibujitos. En realidad es una cosa bastante más común de lo que sí, parece. sí. Claro, simplemente a veces pensamos en la realidad en unos términos muy simplistas, ¿no? Y en el momento en que simplemente nos hacemos una pregunta tonta del tipo ¿dónde está el sonido?, nos damos cuenta de que tampoco es tan raro. ¿No crees que es culpa de la mecánica clásica que enseñamos de pequeños? De el cuerpo puntual aquí. Pero el cuerpo no es puntual. Sí, estoy Y de cuando acuerdo. llega la cuántica es como, bueno, pues es que las cosas están en varios sitios. Bueno, es que una caja puede estar en varios sitios. Sí, sí. ¿No? Estoy de acuerdo. Sí, efectivamente, la forma en que, digamos, construimos la física desde primeros principios como un edificio nos lleva a pensar en estos términos y luego tenemos como que reformularlos para entender otros aspectos de la misma física. Lo cual viene a decir que en realidad muy a menudo no se puede enseñar algo tan grande como la física por un solo camino, sino que lo que tienes que hacer es ir por varios caminos y eventualmente ir puliendo las aristas que salen entre esos caminos, ¿no? Y hablando de física, pues si queréis vamos a hablar de física, ¿no? Venga. Vamos a hablar de indeterminación en física y yo creo que tú me dirás, Javi, si tienes otros ejemplos, pero yo creo que el ejemplo paradigmático es el principio de indeterminación, ¿no? Es el ejemplo más claro que vamos a tener en física, sí. Vale, exacto. Entonces, cuéntanos un poco así para entrar, pues,
¿En qué curso se imparte? ¿Qué dice la ley sobre cómo debemos tratarlo? Bien, la ley es muy fácil, porque la ley solo dice que hay que tratarlo en segundo de bachillerato. Vale. Cuando damos física. Pero sí que es verdad que nos da pie a que podamos tratar el tema de la indeterminación en cursos más bajos. Porque en cuarto de la ESO ya se empiezan a introducir las nociones del modelo mecanocuántico del átomo. Vale. Y ya hay que empezar a hablarles ya del concepto de orbital. Entonces, en el momento en el que hablamos de orbital, ya tenemos que estar haciendo referencia a que el electrón no está en un punto concreto de la órbita, sino que está indeterminado dentro de toda esa zona y que como mucho podemos hablar de la probabilidad de encontrarlo aquí o de encontrarlo allá. Vale. Entonces ya desde cuarto se puede empezar a introducir un poco el concepto. En primero de bachillerato pues se puede ampliar un poco más, pero el curso en el que se estudia más a fondo es segundo de bachillerato. Y en segundo de bachillerato la legislación es muy curioso, porque los saberes básicos, cuando uno mira los saberes básicos, lo que dice es que se tiene que estudiar el principio de indeterminación haciendo referencia a la energía y el tiempo. Ah. Oh. ¿Sí? A la energía y el tiempo, que es precisamente el principio de indeterminación que no es... que es un poco del hacendado, ¿no? Efectivamente. Yo eso no lo vi hasta la carrera. Es la otra versión. Lo sé, pero es que si luego os vais a pruebas de PAU de años anteriores, normalmente sí que es verdad que alguna vez han preguntado por el principio de indeterminación de energía-tiempo, pero la mayoría de las veces que se pregunta por el principio de indeterminación es el de posición-momento. Claro. Que es, digamos, yo creo que es el primero que se formuló. Yo creo que es el que formuló Heisenberg en el año 27, me parece. Bueno, Javi, yo creo que desde el punto de vista del alumnado es más fácil de entender. Ahora, Sí. mientras dibujándote tú una onda, de una función de onda, el de energía-tiempo, yo lo veo mucho menos intuitivo. Sí, para los oyentes que no sepan de lo que estamos hablando, en cuántica no existe solo un principio de indeterminación, sino que hay parejas de magnitudes físicas cuya información está, en cierta manera, compartida y están indeterminadas entre sí. De manera que tú conoces muy bien una de esas cantidades a costa de perder información sobre la otra. Las típicas son la posición y el momento lineal. A veces se habla de la posición y la velocidad, pero en realidad es masa por velocidad, es el momento lineal. Pero hay otras parejitas de magnitudes que también tienen principios de incertidumbre. Lo que pasa es que muchas de ellas son más técnicas, en plan de el momento angular en tal dirección y el momento angular en no sé qué dirección. Y no es tan fácil hablar de ellas. Pero hay una pareja en concreto que es la energía y el tiempo, que hay una especie de principio de indeterminación que no es exactamente un principio de indeterminación por un motivo muy sencillo, y es que el tiempo no es una magnitud observable en física cuántica, ¿vale? Pero hay una especie de cosa extraña que si tú haces promedios a lo largo del tiempo de la energía de un sistema, te termina saliendo con ese promedio de la energía un principio de indeterminación de energía-tiempo. Pero claro, eso no se lo vas a explicar a los chavales, no vas a torturarles con estos tecnicismos. No, por supuesto que no, por supuesto que no. De hecho, el de energía-tiempo es gracioso porque, claro, al no tener un observable tiempo en mecánica cuántica se tiene que derivar por otros métodos. Claro. Y yo investigando me di cuenta de que, no investigando como yo investigador, que saqué el principio de indeterminación hace como 100 años, sino buscando... Lo dedujiste a través de la mecánica matricial de manera trivial. Buscando información de cómo explicárselo un poco mejor al alumnado, estuve viendo la derivación por si... No, obviamente en clase no la voy a hacer porque implica integrales de funciones de onda, etcétera, pero por lo menos darles alguna pista de esto está relacionado con esta cosa que vosotros ya conocéis un poquito. Vale. Y hay varias formas de derivar el principio de indeterminación y depende de la manera en la que se derive ese principio de indeterminación, aparece una fracción y esa fracción puede estar dividida entre 2 o dividida entre 4, según el método que se utilice. Ah, sí. Vaya. Ok. Lo que ocurre es que como es una desigualdad, que realmente el principio de indeterminación dice que hay una multiplicación que es mayor o igual que una cierta cantidad, pues si coges la más restrictiva, al final las tienes a las dos englobadas. Vale. Con lo cual... ¿Y sabes cuál de las dos es la correcta? Porque los físicos en general nos llevamos mal con que métodos distintos te den resultados diferentes. No terminé de encontrar una respuesta clara que dijeran la buena es esta, pero parece que la más aceptada es la que se divide, la que la fracción es idéntica a la de las otras magnitudes en los principios de indeterminación. Vale, entiendo. Que es la de dividir entre 2 probablemente, ¿no? Entre 2 si usas H barra, entre 4 si usas H. Vale, estoy de acuerdo. Bueno, pues ¿qué tipo de cosas se hacen con el principio de indeterminación en segundo de bachiller? Bueno, vamos a ver. Principio de indeterminación al final es uno de los últimos puntos que se da en el tema de mecánica cuántica, de física cuántica.
La física cuántica se estudia sobre todo desde un punto de vista histórico. Vale. De hecho, creo que ya tuvimos un programa sobre física cuántica y estuvimos hablando de ello. Entonces, el principio de indeterminación... ¿Crees porque está en un pasado casi Sí, cosmológico, está en un ¿no? pasado lejano en el Yo que no quería mi interrumpir memoria para ya- hacer el comentario, pero ya lo ha hecho Alberto. Yo es que ahora mismo estoy intentando no decir incertidumbre cuando vaya a hablar, porque parece que a Alberto le Eso molesta mucho. Ocupa y yo estoy... la mayor parte de tu memoria de Ahora trabajo. mismo sí. No te preocupes, solo voy a corregirte. Lo sé. No pasa nada. Por favor, Javi. Entonces, mi principal cometido ahí, realmente la relación de indeterminación a nivel matemático es muy sencilla. Y hacer cálculos con ella es una cosa muy fácil. Entonces, yo me centro sobre todo en que entiendan cuál es su significado y de dónde viene. Y que afecta a varios tipos, a varias parejas de magnitudes. Ajá. ¿Vale? Luego otra cosa es que lo apliquemos solo a dos casos concretos, que es el de energía-tiempo, el que dice la ley, y el de posición-momento. Me has dejado de piedra con lo de la ley. Sí, tío. yo estoy flipando. yo me ca- quedo igual, ¿eh? Cada vez que lo dices, digo, bueno, pues nada, este es el mundo en el que vivimos. Pero yo invierto la mayor parte del tiempo en que entiendan cuál es su significado y qué sentido tiene y que no es algo tan descabellado como pueda parecer cuando uno lo escucha por primera vez. Sí, de hecho yo a veces, una de las charlitas que tengo, que doy a veces en sitios, es sobre 3 o 4 aspectos básicos de la teoría cuántica y uno de los que explico es el principio de indeterminación y hago mucho énfasis en decir que esto no es raro. No solo no es raro, sino que además se puede entender perfectamente cuando uno piensa en los sistemas físicos como sistemas ondulatorios. Claro, pensar en un electrón como una onda es una cosa que ya hay gente que te puede comprar. Pensar en una mesa como una onda, pues puede que la gente te ponga una cara un poco más rara, pero es que en teoría cuántica todos los sistemas se describen de forma ondulatoria, ¿no? Yo tengo, supongo que lo ibas a comentar, pero porque a mí yo tengo una relación curiosa con este principio, ¿Vale? y es que no lo entendí bien. En la carrera, a lo mejor ese día falté a clase, porque es cierto que a partir de segundo falté bastante, pero nunca... Confesiones. Confesiones, ya que estamos de confesiones. Nunca llegaron a explicarme bien siempre te decían que... Bueno, primero te corregían, que es lo que te iba a preguntar, si tú les hablas de lo que a veces se malinterpreta, que es lo de, como tú como observador modificas el experimento, hay una indeterminación, y eso sabemos que no es así. Sí, Sí, es de hecho Y en la eso tiene un nombre y es el problema de la medida. Claro, es que es otra cosa. Que es una cosa diferente. Pero hay gente que lo ha confundido. Y en la carrera recuerdo que nos dijeron, esto de la indeterminación, perdón, Alberto. Estaba yo ya ahí. Estoy sudando. El principio de indeterminación no es lo del problema de la medida. Es un problema intrínseco a la función de onda. Y lo dejaban así. Yo decía, ¿por qué es intrínseco? Claro. Y un día en un libro maravilloso vi un dibujo de un electrón dibujado como una onda. Vale. Y vi el electrón indeterminado en cualquier parte del espacio. Y era como una cuerda oscilando. Ujú. ¿Dónde está el electrón? En cualquier sitio, no está determinado. Pero como los vientres de la onda están claramente definidos, yo puedo definir perfectamente su velocidad. Y luego me ponían otro dibujito de una especie de pulso, ¿no? Como los de las máquinas del hospital. Eso es. Y dices, desde lejos el electrón está ahí. Pero si voy a medir la velocidad, ¿qué vientre cojo para medir la velocidad? Dije, hostia, Claro. es esto. Claro. Por eso es intrínseco a la naturaleza. ¿Por qué nunca explicaron esto en física? Fíjate qué gracioso, porque en la charla esta que digo, yo también uso un pulso para poder Claro. explicar, porque es la forma natural, joder, de entenderlo. Pues para que veáis que todos coincidimos, la situación de aprendizaje que yo suelo utilizar para trabajar el principio de indeterminación trata exactamente de eso. ¡Ojo! Oh, bien, Fantástico. Ve, esto no estaba preparado, ¿eh? Lo juramos. Pero antes de que siga, Javi, ¿vosotros recordáis que esto lo explicaran en física bien? En la carrera, no. No. ¿Verdad? No. No. En Yo absoluto. recuerdo haberlo entendido bien ya terminada la carrera. Sí. O sea, que no solo me ha pasado a mí. A ver, yo recuerdo haber entendido bien en la carrera la derivación del principio, porque, oyentes, el principio de indeterminación no es un principio, es un teorema, ¿vale? O sea, de hecho, lo que puedes hacer es intercambiar alguno de los axiomas de la teoría cuántica por el principio de indeterminación. Y entonces ya lo que haces es deducir ese axioma a partir de alguna cosa. Pero lo normal es, tú defines la mecánica cuántica con, creo que eran 5 axiomas, y a partir de ahí sale el principio de indeterminación, y eso sí recuerdo que lo entendí bien, en plan de, claro,
cuando el conmutador es diferente de 0, tiene que haber un principio de indeterminación. Es imposible que ocurra de otra forma. Eso lo entendí bien. Pero claro, ¿qué significa eso? ¿Y cómo se...? No, claro, pero no. Yo creo que es una explicación que en primero de carrera estaría muy bien. Algo muy visual. O sea que entonces está justificado que yo me pelara tantas clases. No perdí nada. No. Bueno, lo que está justificado es que Tú no te ninguno de los tres nos lo tomamos lo suficientemente en serio o que tuvimos Javi, la misma mala suerte con los profesores. Javi una de también dos. se pelaba muchas clases conmigo. A ver, Bueno. yo tuve un profesor estupendo, que fue Azcárraga, pero es verdad que Azcárraga ponía énfasis en los aspectos formales y matemáticos de la teoría, que a mí me gustaban mucho, y no tanto a lo mejor en estos un poquito más intuitivos. Bueno, Javi, pues cuéntanos la situación de aprendizaje. ¿Qué haces relacionado con esto? Bueno, pues utilizo esta situación de aprendizaje para dos cosas. Primero, para trabajar el principio de indeterminación, y segundo, para que el alumnado se quite de la cabeza la idea de que la dualidad dice que las cosas son ondas y partículas al mismo tiempo. Que se den cuenta de que eso fue una idea que en su momento supuso un avance y que sirvió para poder conseguir más cosas después, pero que al final esa es una idea que ya tenemos superada, pero vamos, desde hace mucho tiempo. Entonces, utilizo un simulador web, que es un simulador que no es sobre física. Bueno, se puede entender como algo de física, pero realmente es un simulador de desarrollo en serie de Fourier. Vale. Que está más orientado a aprender cosas sobre música o sobre telecomunicaciones, porque el desarrollo en serie de Fourier básicamente lo que dice es que podemos coger cualquier función como suma de otras funciones más sencillas, que en concreto en el de Fourier son senos y cosenos. Vale. Que son las funciones que utilizamos para representar las ondas armónicas. O sea, básicamente tú le metes a uno de estos softwares una onda complicada que te has inventado, que tiene un cuadradito, luego un triángulo, después otra cosa, y luego a lo mejor se repiten, y él te dice, no, esto realmente está formado a partir de una serie de frecuencias. Fíjate, esta es la más importante. Eso no es. sé cuánto, no sé más. Entonces, este es un simulador muy sencillo, muy básico, para que el alumnado de secundaria lo pueda entender. En este, lo que tiene es que el simulador puede generar ondas de distintos tonos, de distintas frecuencias. Vale. Ondas de frecuencia perfecta, digamos, senos, Sí, correcto. sinusoides perfectos. Onda pura. Eso es. Sonido puro. Entonces, según tú le vas añadiendo ondas de distintas frecuencias, el simulador no solo te pone las dos ondas por separado, sino que además te pone la suma. Vale. ¿Vale? Entonces, yo lo que les pido es que jueguen un poco con el simulador, que miren a ver qué pasa cuando sumen una onda, cuando sumen otra, cuando sumen dos que están muy diferenciadas, dos que son más juntas, y vamos probando a ver, y vemos cómo cuando vamos sumando diferentes tipos de ondas, el resultado es diferente. ¿Vale? Y luego ese simulador tiene una cosa muy chula, y es que se le puede pedir que te represente un pulso. Vale. Y entonces, cuando le pedimos que represente un pulso... Cuando decimos un pulso, para los oyentes que estén aquí y que no hayan visto esta cosa... Y que no hayan parado el podcast para Exacto. buscar una imagen. para buscar una imagen del pulso. Exacto, lo que estamos pensando es una onda que empieza desde cero, no hay prácticamente onda, y luego empieza a oscilar cada vez más alto, alcanza un máximo en esa oscilación y luego sigue oscilando, bajando, y digamos que la tienes contenida en el espacio, ¿no? Entre esos puntos en donde era cero y por entre medias pues sube y baja. Eso es. Y entonces la idea es muy similar a lo que ha dicho Víctor. Una vez que representamos el pulso con el mismo programa, el programa no solo pone el pulso, sino que pone también todas las ondas que ha tenido que sumar para poder dar con ese pulso. Oye. Muy bonito. Y entonces ahí es cuando hacemos una pausa y hacemos la reflexión. Que es justo lo que hemos hecho hace un momento. Si yo cojo solo una onda, que es un electrón libre, pues el electrón puede estar en cualquier sitio, pero yo sé exactamente cuál es la frecuencia de la onda, y la frecuencia me dice la velocidad, el momento con que lleva el electrón. Vale. Si yo el electrón, por el motivo que sea, lo tengo en una zona mucho más determinada, tengo un pulso, por las interacciones que haya tenido, porque está en, yo qué sé, en un átomo, en un orbital en concreto o algo por el estilo, esa onda que describe ahora el electrón, yo no la puedo ver como un solo seno. Yo tengo que verlo como una suma de muchos senos. Entonces, ahora sé mucho mejor dónde está el electrón, pero ya no tengo ni idea de cuál es su frecuencia, porque en realidad su frecuencia es una combinación de muchas. Claro. He ganado información de dónde está, he perdido información de cómo se mueve. Sí, de hecho, si pudiésemos hacer esto, que yo no estoy seguro que haya un material que permita hacerlo, si pudiéramos meter un electrón en una caja cúbica, digamos, y que se contenga ahí dentro, estaríamos perdiendo información sobre su velocidad de manera instantánea, solo por poder hacer eso. O sea, es debido al hecho de que el electrón
tiene un carácter ondulatorio, ¿no? Es el hecho de que sea una onda exige tal cosa. Eso es. Y luego, una vez que ya han comprendido esto ya a mí me parece que es fantástico porque permite entender por qué cosas a las que llamamos partículas a veces se comportan, o sea, a las que son ondas deberían describirse como ondas, pero a veces se comportan como partículas, porque claro, cuando el pulso está muy concentrado, eso a efectos prácticos es como si fuese una partícula. Entonces, macroscópicamente hay veces que no lo podemos distinguir porque no somos capaces de ver a nivel lo suficientemente pequeño para darnos cuenta que en realidad es una onda. Uh-huh. Entonces, me permite acabar con la dualidad, ¿vale? O por lo menos actualizarla a algo un poco más serio. Entienden el principio de indeterminación. Uh-huh. Y entonces, después lo que hago es relacionárselo, decirles que hay para varias magnitudes. Y les hago una pequeña introducción a de dónde viene, por qué a unas magnitudes les pasa y por qué a otras no. Qué guay. Y es muy fácil... ¿Cómo se lo explicas? Porque, claro, hablarles de conmutadores... ¿no? Claro, de conmutadores no, pero sí que les puedes hacer una introducción y relacionárselo con matemáticas. Y entonces ahí tenemos también un poco de transversalidad. Ajá. Ellos, este año, o sea, en segundo de bachillerato, es en donde estudian precisamente las matrices. Uh-huh. Y saben que el producto de matrices, en general, no conmuta. Que depende del orden en que multipliquemos las matrices, puede dar un resultado o puede dar otro. En cuanto ellos eso se lo cuentas, eso lo entienden a la perfección porque ya lo han estudiado en matemáticas. Uh-huh. Y en cuanto les dices, es que resulta que en cuántica medir, a efectos matemáticos, es como multiplicar una matriz por el vector que representa la partícula. Entonces, si las dos matrices, si yo quiero hacer dos medidas, si esas dos matrices conmutan, da igual en qué orden haga las medidas, el resultado que yo voy a obtener es el mismo, no pierdo información. Pero si esas matrices no conmutan, según el orden en que multiplique, voy a encontrar resultados distintos. Y eso lo que me dice es que la primera multiplicación, la primera medida, me está cambiando lo que sé de la segunda. Esto que acaba de exponer Javi me parece de una belleza deslumbrante. Víctor. Debes de ser el único profesor de física que usa las matrices en este tema. Más allá de... No sé, ¿en qué otros temas usáis matrices? En realidad ninguno. ¿Usar? Bueno, como mucho determinantes para calcular productos vectoriales. Pero creo que no sé si os acordáis, en el último programa de óptica hablamos de por qué no se usa el producto de matrices para ver el camino de los rayos. Ajá. Cuando en segundo de bachillerato, además nosotros lo vemos, es nuestro primer tema. Que yo quiero pensar que el doctor en didáctica, la doctora en didáctica que decidió en su momento meter matrices en segundo de bachillerato, lo haría por alguna razón. Sí. Y creo que nadie le ha hecho caso. No, efectivamente. Pero Javi, entonces me alegro un montón escuchar eso, porque creo que esto es lo que defiende la ley y nadie hace, esa transversalidad. Y además, ¿qué necesitas? ¿Matrices 2x2? Ya, ¿Para hacer un ejemplo sencillo? Sí, y en el fondo es que ni siquiera necesito ponernos a hacer ejemplos, porque luego tampoco se les van a exigir, pero por lo menos para entender, si ya tienen las herramientas matemáticas para entenderlo mejor, ¿por qué no aprovechar? Y además es genial porque lo primero que aprendes cuando aprendes a multiplicar matrices y te llama la atención es que no conmutan. Sí. Es el primer producto no conmutativo. Sí, y es que encima es una cosa que a ellos no se les va a olvidar porque les llama tanto la atención. Exacto. Que yo no he conocido ninguna persona que cuando les he comentado esto hayan dicho, pues no me acuerdo yo de eso. Todos se acuerdan de que las matrices no conmutan. Y además, Exacto. rascando más en la matemática, tú puedes justificar, porque lo primero que me pasa siempre que doy producto de matrices es ¿y por qué se multiplican así? ¿Y por qué no el primer elemento por el primer elemento? Yo lo justifico siempre como nacen, que es estudiando sistemas de ecuaciones, para que tú puedas aislar la matriz de coeficientes y el vector fila o columna, digamos, de incógnitas. La única forma de que vuelvas a reproducir el sistema es multiplicando de esa forma rara. Uh-huh. Pero es que aquí hay una razón física natural para que la multiplicación sea así, para que represente la realidad de la física. Sí, es sí. maravilloso. Bueno, para eso hay que leerse el paper de Heisenberg del año 25, el de la mecánica matricial, que es la primera formulación de la teoría cuántica, ya bien, digamos, no de estas que se lo medio inventaban, y por eso el año 2025 es el año internacional de la teoría cuántica, porque es el centenario del paper de Heisenberg. Oh. Sí, sí, sí. Pues antes, además, remataba todo esto con una actividad más, que era utilizar un segundo simulador. Un simulador que replicaba el experimento de Stern-Gerlach. Ajá. Y estaba súper chulo, porque, bueno, el experimento de Stern-Gerlach, para poner un poco en contexto, es un experimento histórico que sirvió para determinar que el spin, digamos, el momento angular de los átomos no puede tomar cualquier valor. Exacto. Sino que solo puede tomar unos valores determinados. Y básicamente consistía en hacer pasar átomos por un imán, ¿vale? Poniéndolo de manera muy, muy simple. Pues en este experimento, en este simulador, lo que permitía era
en el camino de un haz de átomos poner varios imanes. Y también se puede elegir dónde hacemos la medida de cuál es el momento angular de esos átomos. Vale. Y entonces se puede ver cuando solo pasan por un imán y dependiendo de en qué dirección mida el momento angular a continuación, se puede ver si los valores de las magnitudes se mantienen como estaban al principio o si el hecho de haber medido el momento en una dirección distinta afecta a lo que yo sabía de los anteriores. Uh-huh. Pero ese simulador estaba en Flash y, como sabéis, ahora los navegadores ya no soportan Flash, con lo cual madre mía, he perdido la oportunidad de seguir utilizando. Estaba escrito en una tablilla de arcilla y el haber pasado al papiro ya no podemos usarlo. Lo bueno es que la página web en donde estaba ese simulador, que es una página muy famosa que yo creo que todos los profesores de ciencias conocen, que es la página web de la Universidad de Boulder, Colorado. Sí. La conozco hasta yo. Y doy matemáticas. Tienen también de matemáticas. Sí, pero simuladores. que los oigo hablar siempre a mis compañeros sobre este tipo de cosas. Pues esta página está ahora intentando convertir los simuladores que están desactualizados para que sean compatibles con los navegadores, los están pasando a HTML5 o a Java, que Java ya no está soportado, pero tienen un emulador de Java en su página, de manera que se puede utilizar también. Si me pasas el enlace, lo pondré en la descripción del capítulo y así los siguientes lo pueden. Te pasaré los enlaces de los dos simuladores que hemos hablado. Sí. Entonces ahora me falta esa parte del final que está chulo para ilustrar esto del producto de matrices, que cada vez que mides multiplicas por una matriz y te fastidia la medida anterior. Pero tengo la esperanza de que en algún momento, y por eso lo cuento, porque tengo la esperanza de que los oyentes en algún momento se encuentren con que el simulador vuelve a estar activo y que es útil. Esto prueba mi idea y mi teoría de que el mundo morirá de actualizaciones. Creo que el mal del mundo son las actualizaciones. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, estamos. Yo, de hecho, escucho un podcast muy interesante sobre la historia de las revoluciones y está ahora ficcionando una revolución en Marte en el siglo XXIII y toda la revolución viene de un tío que quiere instalar actualizaciones que lo que hacen es destruir el sistema. Claro, pero eso ya lo sabemos. O sea... Víctor, yo creo que querías tú contar algo sobre los aspectos geométricos. Bueno, es lo que he comentado antes. La visualización, cuando geométrico me refería a la función de onda, la sola visualización geométrica de la función ya te está explicando de forma intuitiva por qué hay algo indeterminado. Vale, entonces esto no, sí. No hace falta que lo coloquemos. Pues entonces tengo una pregunta para Javi. Vale. Javi, la pregunta que hago siempre que sale el tema cuántica. Has dicho que los estudiantes logran entender el principio de indeterminación. ¿Tú sales con la sensación de que de verdad lo han entendido y de que no han salido con la idea de esto de la cuántica no se entiende y tal y cual? Yo salgo con la intuición, porque claro, no lo puedo saber con total certeza, pero salgo con la intuición de que al menos la idea básica la han entendido. Uh-huh. Otra cosa es que la parte matricial la hayan terminado de entender lo que les he comentado, o que sepan aplicarlo, que sepan hacer los calculitos, etcétera. Pero el hecho de que cuanto mejor sepa una cosa, peor voy a saber de la otra, que tiene que ver con sumar ondas, yo creo que ahí el objetivo está cumplido. Y si han entendido eso, al final estamos hablando de personas que la mayoría no van a estudiar física o química, sino que van a estudiar ingenierías o van a estudiar arquitectura o van a estudiar cualquier otra carrera de ciencias, y probablemente ese concepto no necesiten utilizarlo a nivel técnico en su desarrollo profesional. Pero si por lo menos se han llevado esa idea intuitiva de que no es algo tan descabellado, vale, yo con eso tengo el objetivo cumplido. Pero no lo sabes con total certeza o con total determinación. Porque Alberto no te ha corregido. No, yo quiero saber. Claro, si preguntamos globalmente no está determinado porque cada uno tendrá una cosa distinta y será una combinación lineal de respuestas, así que... Yo no tengo nada más que contribuir al tema. Pues como no hay nada más que contribuir al tema, si queréis pasamos a la parte en donde hablamos de indeterminación en matemáticas, ¿no? Víctor, ¿cómo traslado? O sea, hemos estado hablando de física y hemos hablado de indeterminación en sistemas físicos. Entonces, bueno, ahora tienes que convencernos de que algo parecido a esto existe en mates. Además, cuando Javi has definido indeterminación, has dicho que nunca voy a poder saber. Y claro, yo propuse esto de la indeterminación en matemáticas por jugar con la palabra, porque sabemos que en matemáticas, cuando hablamos de límites en bachillerato, se habla de indeterminaciones. Sí. Pero no es verdad que no sepamos lo que va a dar. Es una a priori, ¿no? En un límite tú tienes una indeterminación a priori, pero con nuestros calculitos, nuestras trampas y nuestras formas de manipular los números, al final dices, pues mira, valía 7, o pi, o 0, o 1. Sí. Entonces,
no es una indeterminación en el mismo sentido que la física, que es más poética, ¿no? Nunca vas a poder saber esto. Los matemáticos sí, sale 3. Pero sí que es cierto que a priori hay un conflicto y una indeterminación. Entonces yo ahora os voy a proponer las típicas y vamos a evaluar. Yo lo comentaba Alberto off the record, que yo las clasifico en indeterminación débil o fuerte. Porque tengo un conflicto con una y quiero también la opinión de Javi y Alberto. Vale. Bueno, las clásicas, esto se ve en primero de bachillerato. Yo he preparado una situación, porque no nos olvidemos que esto iba de situaciones de aprendizaje. Sí, pero al final hablamos de nuestras labores. Exacto. Segundo y tercero de la ESO, porque mi idea es ir trabajando esto ya para que cuando lleguemos a bachillerato no sea, venga, toma, esto es indeterminado, se resuelve así. Para que haya un poco de magia, que de verdad vean que hay algo indeterminado y que hay una forma de sacarlo. Entonces, las clásicas son un número que no sea 0 entre 0. Vale. Chungo. Repartir entre nadie, mal. Ja. Su pareja, que es 0 entre 0. Que Oh. es casi igual, pero es un poco más peliaguda. Es un poco Esta peor. me gusta a mí, esta es un poco peor. Luego está una que es, yo creo que mi favorita, que es 1 elevado a infinito. Ay, por favor. 1 elevado a infinito me encanta porque hay mucho que decir. Yo creo que vamos a acabar con la primera y ya está. 0 elevado a 0. Vale. Otra grande. Sí. Y si me dejo alguna, me apunto a estas. Infinito menos infinito Eso es la otra. Esa es la que iba a decir. Vale. Infinito partido infinito también es indeterminado. Sí. Correcto, Correcto. sí, es cierto. No lo he dicho porque de esa me parece menos interesante. Y es muy parecida a 0 partido por 0. Sí, entonces con esa nos basta. Entonces, ¿qué digo yo lo de débil o fuerte? Javi, que tú eres profesor también, y luego Alberto, que eres divulgador. Y los dos, todos contáis estas cosas. Hay gente que opina que un número distinto de 0 entre 0 no es una indeterminación porque todo el mundo sabe que da infinito. Sí. Hay gente, además lo he visto en libros, lo he ¿verdad? visto a menudo. Lo he visto a menudo. De hecho, si no recuerdo mal, en algunas de las clases de la universidad me lo han comentado también. ¿Eso es infinito? No, no es infinito. No se puede hacer. Claro. Claro. Ese punto está fuera del dominio. Otra cosa es que calculemos el límite y el límite tiende a infinito. Pero... Y no solo eso, por eso yo la clasifico de débil. Porque tú sabes, si no entramos al debate de que eso no es una operación posible, claro, hay que distinguir, ¿ese 0 es un 0 de verdad? ¿O es una tendencia a 0? Si es un 0 de verdad, no hay discusión. Eso no se puede calcular. Claro. De hecho, no está indeterminado. No, es feo. Fuera. No me hagas esa pregunta. Sí. Pero si es Es una pregunta sin respuesta. sin ¿no? respuesta, correcto. Pero si acepto que ese 0 no es un 0, que es un límite, para mí sigue indeterminado. Porque infinito es un concepto. Yo no sé si es más infinito, menos infinito o un signo por cada lado de la Exacto. asíntota. Por lo tanto, yo no tengo determinado la tendencia hasta que no la mido. Y aquí medir sí que nos da un resultado. Exacto. Con los famosos límites laterales. Mi postura es parecida a esta que has dicho tú. Yo creo que efectivamente un número partido por 0 nos retrotrae a que hay algo infinito, ¿vale? Pero no sabemos exactamente si va a ser más infinito por los dos lados, menos infinito por los dos lados, Claro, o uno ¿cómo? por cada. Pero sobre todo es el hecho de que un número partido por 0 no es un número. Y por lo tanto, decir que eso está determinado es admitir dentro del rebaño de las cosas determinadas a alguien que no es un número. Eso, dejémoslo claro. El infinito no es un número. Claro. No, es un número infinitamente grande. Eso es una redundancia absurda. El No. infinito no es un concepto. El infinito solo está bien definido como número si uno se va a la teoría de Cantor de números transfinitos y lo hace todo bien, que no es lo que estamos haciendo en secundaria. Suelto el guante. Un día, Alberto, hablaremos de infinitos. Hombre, claro. Y hablaremos del infinito potencial y el infinito, creo que se llama... no recuerdo el otro. ¿Factual? Sí, factual y potencial. Sí, no estoy y muy hablaremos seguro. porque además es importante en el tema de los límites. Sí, sí. Entonces yo le llamo débil porque está indeterminada, pero yo sé que se va a mover entre el concepto de infinito. Exacto. En cambio, 0 partido por 0 puede dar cualquier cosa. Sí. Puede dar un número, puede dar 0, que también es un número, o puede dar infinito. No entremos al juego de si es natural o no, ¿eh? Sí, esto es otra Ese cosa. para otro tema. A mí me da igual. El otro día dije en la radio que no me parecía natural, pero en realidad no tengo opinión. ¿Que no Da te igual. parecía natural la respuesta o que no te parecía natural el cero? Que no me parece natural estar hablando de esto. me parece. Es como lo del pi y tau, un debate completamente estéril. Exacto. Bien, un elevado a infinito es una indeterminación fuerte porque puede valer cualquier cosa. Ujú. Eso sí, cualquier cosa relacionada con el número e, pero es cualquier valor. Puede Vale. ser e, raíz de e, lo que tú quieras, pero está indeterminado. Y 0 elevado a 0 es uno de los más horribles y feos de trabajar. Sí, de hecho no recuerdo cómo se hacía. 0 partido por 0. De hecho, yo apenas lo trabajo, en la EBAU se trabajan sobre todo las infinito partido infinito, 0 entre 0,
un número entre 0 porque es una asíntota y infinitos menos infinitos. Sí, 1 elevado a infinito, porque se resuelven pocas por veces lo... Claro. Se resuelven por L'Hopital, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar en el tema de te ponen una pregunta y te dicen, evalúe esta indeterminación, ¿no? Y dices, ¿qué gracia tiene esto si no estás hablando de toda la filosofía que hay detrás? Pero eso para otro tema. Entonces, para mí son todas fuertes menos la de... La de número partido por 0. Que es la que voy a preparar la primera situación de aprendizaje. Vale. ¿Cómo introducir a chavales y chavalas de segundo de la ESO esto que dicen que... Porque a veces te lo preguntan, pero profe, eso yo he oído que vale infinito. Pues, respuesta corta, mentira. Si el 0 es un 0, como dice Alberto, esa operación está prohibida. Es el mate error de la calculadora. Sí. Ahora... Porque, perdona que te corte un momento. No. ¿Cuándo empiezan a dar funciones? Porque claro, los límites se entienden, o sea, se suelen introducir más formalmente cuando ya estamos dentro del estudio de las funciones. En segundo de la ESO han empezado ya Es que esas son dos preguntas totalmente distintas. Límites se empiezan a dar en bachillerato. Función como expresión algebraica de la función... Segundo, en principio dice la ley, creo recordar, y en tercero ya seguro. En primero tú das representaciones gráficas. Vale. De puntos, puedes hacer un dibujo de una gráfica y decirles cuándo crece. Todo muy cualitativo. Entonces, yo lo trabajo esto en el tema de fracciones. Porque hacemos cálculos y de repente les digo, bueno, ¿qué pasa si abajo hay un 0? Bueno, ¿El tema de fracciones en qué curso? En segundo de la ESO. Segundo de la bueno, ESO. yo hablo siempre del tema de los números racionales. Odio llamar al tema fracciones. Porque dicen los fraccionarios, creo que es la mayor ofensa a la teoría de conjuntos. Los fraccionarios no son un conjunto numérico, son los racionales. Eso ya lo hablamos. Fraccionarios suena a una mara que podría pasear por las calles de alguna ciudad. Exacto. Entonces siempre les pregunto primero, ¿cuánto es 0 entre 3? Y tristemente fallan. Porque cada vez saben menos. Cuando ya consigo hacerles ver que eso da 0, les digo, bueno, 0 bocadillos entre 3 personas, salen, ¿cuánto come cada uno? 0. Y luego, claro, les invierto la pregunta. ¿Cuánto es 3 entre 0? Y bueno, las respuestas son de lo más variopintas, desde 3, 0, 1... Nunca nadie dice pi, que sabes que es el otro resultado correcto siempre. El número E. Y entonces me doy cuenta que no vale decir no existe. Entonces vamos a intentar trabajar cómo llegar a ese infinito que de algunos dicen, yo he visto en un vídeo de YouTube que esto da infinito. Entonces les pongo la siguiente situación. Empezamos con que alguien tiene 5 euros y decide ir a una tienda a comprar paquetes de chuches. Y las chuches están a 1 euro el paquete. Y entonces, durante un rato, porque esto no es tan evidente, se tienen que dar cuenta que saber cuántos paquetes quiero comprar es una división. Vale. 5 euros entre 1 euro por paquete. Además hacemos un análisis dimensional para que vean que el resultado son paquetes. Porque los euros desaparecen, bueno, todo el tema este. A no ser que utilices antipaquetes y lo conviertas todo en energía. Bueno, da igual. Podemos hablar de eso también si quieres. Y ahora digo, ahora vas otro día con los 5 euros. Pero hay una oferta, y la oferta es que los paquetes valen 0,1 euros, o sea, 10 céntimos. Vale. Aquí descubren algo maravilloso, y es que dividir entre un número más pequeño que 1 Ojo. es más grande, y al principio no lo entienden, hasta que se dan cuenta que el resultado no son euros, son paquetes. Ah, claro, con 5 euros puedo comprar 50 paquetes. Volvemos otro día. Super ofertón. Están a 1 céntimo los paquetes, 0,01. Y ven que sale 500. Entonces vamos inventando distintas ofertas y ver que al final, cuando los paquetes son gratis, te llevas infinitos paquetes. Con 5 euros o 6 euros o 1000 euros, siempre puedes comprar infinitos. Y es una situación de aprendizaje porque lo puedes usar en economía para ver el ejemplo de un negocio ruinoso. Correcto. Y de esa forma, naturalmente, además ven... Hay una diferencia entre decir que no vale nada a que tú tiendes a ese precio. Y sale de una forma, creo que bastante natural, el concepto de la tendencia a infinito. Y lo puedes hacer sin necesidad de hablar de funciones, efectivamente, ni hablar de límites, ni hablar de nada. Y además es genial porque cambia los 5 euros por otra cantidad de euros y al final la tendencia es la misma. No importa esa cantidad. Aunque fueran 1.000 millones de euros, pues búscate una oferta que sea lo suficientemente suculenta para que tenga más ceros que el dinero que tienes. Y entonces ahora viene el conflicto con 0 entre 0. Vale. Porque hemos dicho que esa es una indeterminación dura, fuerte. Siguiendo esta línea, si yo voy con 0 euros y son gratis, debería llevarme infinitos paquetes. Pero claro, vamos a hacer el mismo proceso este. Vamos a ir a la tienda con 0 euros y el paquete vale 1 euro. No puedes comprar. Claro, 0 paquetes. Vuelvo al día siguiente con la superoferta de 10 céntimos. No puedo comprar. 0 paquetes. Voy con 0,00001 euro y voy con mis 0 euros. 0 paquetes. Pero de repente los ponen gratis. ¿De repente puedo llevarme infinitos? ¿Hemos pasado de que no puedo comprar nada? Estoy entre el 0 y el infinito. Está completamente indeterminado el 0 entre 0. Lo mires por donde lo mires. Y es muy natural. Sí, me gusta mucho, qué bonito. Sí.
Oye, señores, estamos haciendo podcast de calidad hoy, ¿eh? Ya ves. A pesar de la Loe. Vale, Víctor, pero nos has contado 4 o 5 indeterminaciones y ahora nos has contado una situación para 2 de ellas. ¿Por qué ¿no? haces esto, Alberto? No tenía más preparadas. Pues No, a ver. porque soy el conductor del programa y mi compromiso está con la veracidad hacia el público, Muy Víctor. bien, muy bien. A ver, es cierto, solo he preparado 2 porque son las más intuitivas. Entonces llevo toda la semana intentando crear una, porque esto surgió el otro día en clase y trabajé con lo de los paquetes. Ja. Y llevo toda la semana preguntándome, ostras, ¿qué situación de la vida cotidiana puede justificar el 1 elevado a infinito? Que eso es otro tema. El 1 elevado a infinito, si de verdad somos técnicos, 1 elevado a infinito es 1. Ahora, ese 1, ¿cómo me estoy acercando a ese 1? Claro. ¿Va más rápido acercarme al 1 que el exponente subinfinito? ¿Se va a disparar infinito? ¿Se va a acercar a e, que es lo que sale normalmente? Ujú. 0 elevado a 0. Ni siquiera tiene sentido, porque la definición de potencia es que la base está multiplicada tantas veces como el exponente. Ya les cuesta a los chavales aceptar que 3 elevado a 0 es 1. Y se puede demostrar porque al final siempre está ese 1 de la multiplicación, pero es que ni siquiera hay base. No hay nada que repetir ninguna vez. Sí. Entonces, voy a soltar un guante al público, a nuestros oyentes, para que nos escriban en comentarios o por mail. O por mail, que no he dicho el mail, de ignoranciapodcast@gmail.com. Lo decimos muchas veces en otros capítulos y esta vez no. Es que vamos. Y yo voy a volver a instalármelo para poder leerlo. Y quiero leer la creatividad de nuestros oyentes, a ver si consiguen crear situaciones de la vida cotidiana Ajá. para... Vamos a dejarlo en 1 elevado a infinito Vale. y 0 elevado a 0, que además los dos son potencias. Vale. Habría que inventar a ver qué pasa ahí que se acerque a 0 o a 1 y que justifique no, el hecho de indeterminación, que según cómo me acerque de una cosa u otra. Qué chulo, me parece... Oye, lo voy a pensar yo también. A ver si... No, la verdad es que no tengo mucha esperanza. Yo de que se me voy a dar ocurra una nada, pero- pista. Voy a dar una pista de una que sí que en realidad tenía preparada. Y es el hecho de el interés compuesto. Vale. El interés compuesto, al final tú tienes una base y el exponente es el tiempo que va pasando según las veces que voy a cobrar yo al año. Pues llevemos ese cobro a muchas veces. Al mes, al día, a la hora, al segundo, al milisegundo. Solo con interés compuesto a mí ya me tenías, ¿eh? Ahora Ya. creo que estás dando muchas pistas. Vale. Perdón. Da igual, tenéis el 0 elevado a 0. Yo aún no se me ha ocurrido nada. Vale, interesante. Bueno, pues con esto básicamente volvemos a existir y os hemos contado, espero, algo interesante sobre indeterminaciones. Tenemos ya pensados los siguientes programas, o sea que seguramente cuando estéis escuchando esto nosotros ya tendremos grabados 3 o 4 más, que es como empezó este podcast y luego ya nos saltamos esa norma. Ese colchón. Exacto, el colchón pasó a ser una criatura mitológica, era una especie de unicornio. Pues ahora vamos a tener colchón, hombre. Le vamos a dar la vuelta como en verano, ¿no? Sí, efectivamente. Para que vuelva a estar cómodo. Entonces, Girando las 4 esquinas Sí. y todas las posibilidades, ¿no? Hay que exprimir el colchón. entonces, si queréis hacer algún comentario adicional sobre indeterminaciones, yo creo que básicamente lo tenemos listo. Sí, yo creo que sí. Además, a mí Víctor me acaba de dejar indeterminado ahora mismo porque estoy dándole vueltas al guante que nos acaba de echar, o sea que... No, claro, ¿por qué te crees que yo he hecho las otras 2? Que eran las fáciles. Pues vamos a seguir pensando en off. Muchas gracias, Víctor. A vosotros, un placer estar aquí en vivo. Sí, señor. Muchas gracias, Javi. Un placer. Ojalá podamos repetir esto en vivo muchas más veces. Y muchas gracias a todos los oyentes que hayan llegado hasta aquí, que por lo menos son 3. Y el siguiente programa, ahí lo tenéis, al otro lado de esta musiquita que está sonando ya mismo.